Hola, yo me llamo Valeria, tengo 23 años. Yo soy ex estudiante de FISA Catalán, egresé en el 2024 en la licenciatura en comunicación. Y durante los 4 años y medio que estuve aquí, estuve llevando italiano aquí en el centro de idiomas. También tuve la oportunidad de estar aquí en mi servicio social y posteriormente como ex estudiante estuve tomando aquí clases de inglés. Bueno, mi camino con los idiomas inició, yo diría que un poquito desde la prepa. Yo estudié en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Prepa 9, y yo tomé ahí algunas clases de italiano, obviamente cosas básicas, nociones principalmente del idioma, y pues a mí me gustó mucho, quedé como muy flechada con este idioma, y después de eso decidí continuar mi formación en el idioma aquí. Prácticamente inicié desde el nivel uno, o sea, desde abajo para empezar a aprender bien las bases. Creo que el idioma por sí mismo me fue atrapando mucho, y la verdad los profes de aquí creo que son profes pues que te ayudan mucho a desarrollar el idioma, que tienen contenidos muy interesantes, que lo enseñan de formas que a lo mejor no son tan tradicionales, como que no tan aburridas, no tan teóricas, sino más prácticas. Y después de eso, pues también con el paso del tiempo creo que el italiano me desbloqueó un poquito como para soltar más mis habilidades en inglés, y pues ya con el tiempo con mi trabajo, digamos que el inglés se ha vuelto una necesidad, mientras el italiano siempre ha sido gusto. Bueno, pues las primeras clases de idiomas yo las tomé en línea. Sí siento que a pesar de que era interesante y que nunca dejé de estudiarlas o de tomarlas, no es lo mismo. Pero recuerdo que cuando yo llegué aquí a Centro de Idiomas por primera vez presencial, pues las instalaciones son muy lindas. Creo que desde que entras a los salones tienen como todas estas cosas en el idioma que tú estás estudiando. Cuando ves a profes nativos, porque creo que algo que también me atrapó mucho de aquí fue los profes nativos, que siempre te hablan como desde otra perspectiva, con otro acento, siempre transmitiendo como toda su cultura y pues todo de su país. Creo que un momento muy importante que para mí marcó un antes y un después en mi relación con el estudio y aprendizaje de idiomas fue cuando yo empecé a conocer a gente que se conoce como tándem. Un tándem partner es una persona que está aprendiendo tu idioma y tú estás aprendiendo su idioma, y más o menos los tándem partners suelen tener un mismo dominio de la lengua. Entonces al tiempo como que vamos aprendiendo, yo te enseño de mi idioma y tú me enseñas un poquito del tuyo, y creo que esto para mí fue como salir de la barrera en la que a lo mejor hacemos ejercicios o tareas en la escuela y a empezar a utilizar el idioma ya para comunicarte con otras personas. Y a la vez creo que es muy grato cuando logras conocer a personas de lugares del mundo en los que he nacido, o con características que a lo mejor son muy diferentes a tu cultura o a ti mismo, pero logras tener como ese nivel de comunicación y ese intercambio. Yo hablo italiano avanzado y hablo inglés a un nivel intermedio avanzado. El italiano, como bien ya dije, empecé a aprenderlo por gusto, y creo que mientras más me metí al idioma, más fui desarrollando. Yo creo que hasta hoy en día que ya lo hablo y lo domino muy bien, sigo aprendiendo todos los días cosas, sigo viendo nuevas cosas. Y el inglés, pues creo que lo empecé a utilizar sobre todo en mi trabajo. Entonces eso me llevó a querer dominarlo de una mejor forma. Y pues también la motivación de tener el italiano junto es como quiero desbloquear todas estas capacidades también en otro idioma, y por el momento quiero empezar a estudiar francés. Ok, bueno, con el italiano creo que la primera oportunidad que tuve fue poder hacer aquí mi servicio social. Eso obviamente pues amplió mi panorama, amplió mi interacción con el idioma, mi dominio del idioma, y gracias a esto pude conocer una serie de cursos que son con la Universidad del Studi di Milano, que es una universidad que ofrece cursos para gente extranjera. Entonces tuve la oportunidad de candidarme para este curso. Después de esto, digamos que gané un espacio, y entonces con esto yo pude ir a Italia, tomar este curso por 3 semanas, conocer el país, conocer a gente de otros países que hablaba el idioma, y pues vivir una experiencia muy linda de aprendizaje durante 3 semanas, aprender mucho del país y vivir cosas que antes yo no había vivido. Y respecto al inglés, yo trabajo como publirelacionista, entonces tuve la oportunidad de trabajar con un equipo de la NFL. Yo personalmente soy muy fan de la NFL, entonces esta oportunidad para mí fue muy linda, hacer el kickoff con los 49ers de San Francisco. Y después de eso, en mi trabajo actual, yo trabajo con Renault, que es pues igual como publirelacionista. Entonces hay muchas cosas que nosotros llevamos directamente con Francia, y esas cosas obviamente pues se llevan en idioma inglés, así como a lo mejor algunos eventos o situaciones. Entonces creo que ambos idiomas me han permitido desarrollarme como profesional y como persona. Bueno, como bien lo comentaba, yo empecé a tomar clases aquí en el CEI, pues online,
al inicio, cuando estábamos en pandemia, y después de eso recuerdo bien que mi primera clase presencial fue el nivel 4 si no me equivoco, con la profesora Leoneta. Particularmente Leoneta es una muy buena profesora y yo estaba muy emocionada porque era mi primera profesora nativa y pues también era un nivel que ya pasábamos como un nivel intermedio, entonces para mí fue muy bonito para empezar a entrar al salón. Como les dije, los salones aquí tienen como carteles y cosas en otros idiomas y después de eso iniciar una clase escuchando a alguien nativo que nos hablara como de su ciudad, de dónde viene, de su país, de por qué está en México y también como este amor que transmiten todos los profes de aquí a pesar de ser italianos por nuestro país. Creo que es algo muy bonito, entonces creo que ella es una profesora que me ha marcado, que me ha ayudado mucho a desarrollarme a lo largo de, pues, de mi estudio del idioma, que es de estos profes que te corrigen, que te ayudan a crecer, que te enseñan, que te impulsan, y creo que en general puedo decir lo mismo de todos los profes, y como dije, la verdad tener un profe nativo pues hace que la experiencia sea algo mucho más interesante y que puedas conectar más todavía con los idiomas, y sobre todo abrazar como esta cosa intercultural que creo que es algo que nos dan los idiomas. Particularmente, la UNAM es mi alma mater. Yo siempre he estado muy agradecida con la UNAM y creo que es un excelente lugar de formación de personas que te ofrece muchas oportunidades, que tiene mucha gente que te puede enseñar muchas cosas desde diversos campos. Entonces creo que el hecho de que el CEI sea una instancia universitaria a mí me da mucho orgullo y mucha felicidad. Después creo que es totalmente accesible. O sea, realmente yo no tuve que pagar absolutamente nada en los 4 años y medio que yo estudié aquí italiano, entonces eso para mí fue una oportunidad muy buena de aprender algo nuevo sin tener que pagar y creo que eso pues implica únicamente que tú te comprometas con la materia y creo que sí es un antes y un después porque te vas redescubriendo a ti mismo a través de los idiomas. Creo que descubres nuevas pasiones, creo que descubres nuevos gustos, creo que te redescubres a ti mismo, a lo mejor descubres habilidades o cosas que no sabías de ti. Y también yo sé que mentalmente es muy bueno, ejercitar nuestras mentes, aprender idiomas es muy bueno. Entonces sí diría que me acompañó y me marcó durante toda mi trayectoria universitaria. O sea, creo que literalmente no podría decir como una antes y un después, pero sí podría decir que me acompañó. O sea, que a la par que yo estudiaba mi licenciatura, estuve siempre acompañada con el centro de idiomas incluso cuando ya había egresado. Entonces creo que sí, el CEI siempre es un lugar que pues va a permanecer en mi corazón y yo siempre podré decir que aquí es donde tomé como ese dominio de los idiomas. Bueno, yo logré hacer mi servicio aquí un poquito por casualidad. Yo me acuerdo que mientras yo era estudiante de idiomas en algún momento vi que estaban solicitando a alguna persona para servicio social. Entonces me quedé con esa idea y cuando llegó mi momento de hacer el servicio social, la primera cosa que a mí se me vino a la mente fue Centro de Idiomas. Así que contacté al departamento de italiano, que yo creo que es el departamento que más me ha acompañado durante estos años. Entonces me acerqué al departamento y pregunté si necesitaban a alguien que les ayudara con un servicio social. Entonces, aprovechando un poco mi conocimiento del idioma, me pidieron que les ayudara con algo. Prácticamente a lo largo de los años, los profes aquí del departamento de italiano fueron integrando muchos libros. Entonces traían libros de sus viajes, regalaban libros, compraban libros y pues prácticamente había una lista muy grande de libros, pero estos libros no se podían prestar a estudiantes porque pues no estaban como inventariados, no se sabía bien qué había, qué niveles estaban, más o menos de qué trataban para poder hacer como ese ajuste. Entonces yo me dedicaba a ver todos los libros y hacer un registro de estos libros. Creé una base de datos en la que yo ponía como el libro, su nivel, su autor, más o menos una sinopsis y yo fui etiquetando todos los libros. Entonces después de esto, pues era para habilitar préstamos para los estudiantes y también creo que una anécdota para mí muy padre, algo que me gustó, es que mientras yo estaba llenando toda esta base de datos y mientras yo estaba etiquetando todos estos libros, yo tomaba libros prestados para llevarme a mi casa. O sea, el departamento me prestaba a mí los libros, entonces para mí también fue muy padre poder por primera vez leer novelas y libros en italiano, porque pues hace muchos años que conocía el idioma, pero no es lo mismo como adentrarte en un libro. Y pues fue muy lindo porque literalmente yo estaba coadyuvando a hacer algo con lo que los estudiantes iban a tener esa posibilidad de llevarse a los libros a su casa y leerlos, tal como yo lo estaba haciendo. Creo que la mejor cosa que me pudo haber dejado ese servicio, aparte de esta oportunidad de leer libros y de ayudar a que más personas pudieran acercarse a los libros en otro idioma, definitivamente fue que gracias a eso yo conocí esta oportunidad de curso para ir a Gargnano, porque ahí fue donde se realizó el curso de la Universidad de Milano, y para mí fue una experiencia muy bonita. Es muy padre. Yo hice dos amigas particularmente. Una de mis amigas es de Armenia y otra de mis amigas es de Serbia.
Entonces, obviamente yo no hablo serbo ni armeno y ellas no hablan español. Y es muy padre poder conocer a personas a través de un idioma. O sea, poder entablar una relación tan bonita con alguien, poder conocer a alguien, porque esas relaciones continuaron con el tiempo. Actualmente yo sigo en constante comunicación con ellas, pero lo que siempre nos une es esa lengua. Entonces creo que para mí cambió mi forma de ver la vida porque me di cuenta que el italiano no era solamente un punto para conectar con Italia y con la gente que vive en Italia, con italianos, sino también para conectar con gente de otros países que tiene la misma afición, que tiene el mismo gusto, que tiene un muy buen dominio. Y también es muy padre ver a personas que a lo mejor llevan el mismo número de años, o a lo mejor más o menos, o tienen un dominio similar al tuyo, y ver cómo se expresan, ver cómo usan el idioma para crear las mismas cosas, para decir las mismas cosas, pero con un diferente uso de palabras, conociendo diferentes cosas. Entonces creo que eso te aporta mucho y te abre mucho a conocer a otra gente, porque el italiano a veces se cree que no es tan importante porque es un idioma que se habla únicamente en un país, como idioma oficial. Entonces considero que esa es como la prueba de que el italiano también es una ventana a la interculturalidad. Hasta el momento de mi desempeño profesional únicamente he utilizado el inglés, no he tenido la oportunidad de trabajar todavía con el italiano y pues como comentaba ha influido mucho porque hay muchos proyectos a los que yo me he podido sumar gracias al uso del inglés. Sinceramente creo que cuando llegan proyectos, sobre todo como en el área de deportes, como pudo haber sido esto con 49ers o después con Fórmula 1, con el equipo de Alpine, pues son proyectos muy padres, son oportunidades muy bonitas, conoces muchas cosas en este tipo de proyectos como PR y aprendes como a pues a llevarlo a disfrutar como del trabajo en estos apartados y creo que es muy lindo que gracias a un idioma tú puedas tener esas oportunidades, incluso hasta por fanatismo, ¿no? Me pasó hace 2 semanas que fuimos al abierto de tenis y una de las parejas que estaba jugando la final de las parejas de tenis había gente que era de América, entonces, bueno, de Estados Unidos, eran americanos, entonces gracias a esto pues también tienes como la facilidad de acercarte a las personas para pedirles una foto, para pedirles un autógrafo, para a lo mejor cuando estás en el lugar para pedir una indicación, para hacer cosas, entonces creo que pues gracias a eso puedo tener mi trabajo actual. Bueno, como comentaba, yo soy PR, eso significa que trabajo en relaciones públicas. Yo llegué a esta oportunidad porque estaba trabajando en una agencia de relaciones públicas que lleva diferentes marcas. Yo, como decía, soy muy fan de la NFL desde chiquita y los 49ers son el equipo favorito de mi abuelito. Entonces, cuando dentro de la agencia se empezó a mencionar el tema de que había una cuenta de NFL, pues obviamente me emocioné y yo misma alzé mi manita y dije, yo quisiera trabajar en ese proyecto. Así que cuando el proyecto llegó, me integraron al proyecto y empezamos a desarrollar todo el trabajo con ellos. El trabajo que yo realicé fue pues de relaciones públicas con entrevistas. Hicimos una gira de prensa en diferentes medios aquí en México, tanto impresos como digitales, como para televisión. Y después de eso tuvimos un evento de presentación del equipo el día que inició la temporada de NFL, pues llevamos su comunicación por un periodo. Creo que el idioma me ayudó muchísimo a interactuar en todo momento, porque, por ejemplo, la persona que era el vocero principal de todo esto es Brian Young. Brian Young es un exjugador de NFL del equipo de los 49ers y él no hablaba nada de español. Entonces, eso nos ayudaba mucho, por ejemplo, con los periodistas, porque llegaban a hacer las entrevistas y lo único que Brian sabía decir era hola y gracias. Entonces, a veces no entendía bien su comunicación y pues sí actuamos un poquito como un medio para traducir y también para estar al tanto del talento, ¿no? Para saber si le hace falta algo, si podemos ayudarle en algo, para hablarle también sobre estos medios, hasta para entablar una simple conversación durante los traslados. Lo mismo pasó con la coreógrafa de las chicas que eran animadoras. Entonces, con eso, pues podemos comunicar, porque también pasa que la gente les habla de una forma muy normal y ellos no entienden lo que les está diciendo. Entonces, pues de esa forma creo que pudimos llevar como toda la comunicación con el equipo de trabajo, con los mismos talentos y pues ayudar a que todo fluyera de una buena forma. Aunque obviamente teníamos traductores, por ejemplo, cuando íbamos a foro o algunos de los periodistas que estaban, pues hablaban el idioma, no es lo mismo como tú poderte comunicar con el talento y con las personas. Entonces, creo que estas son la clase de dificultades que un idioma te ayuda a solucionar. Esto pasó en 2023. Yo conocí a Maneskin, que es un grupo de rock italiano para quienes no los conocen. Actualmente están en un descanso, pero son una banda de rock. Entonces yo conocí a esta banda de rock gracias al idioma, obviamente, porque en sus primeros álbumes eran una banda que cantaba únicamente en italiano y que tenían pues un nivel de fama mundial.
Entonces, para mí, conocer como estas personas que hacían rock, que en estos años ya no es una cosa tan habitual, en italiano, que tampoco es una cosa tan habitual, y tenían tanta fama, y aparte cómo conectar con sus letras y con su trayectoria en general, porque aparte son personas muy jóvenes, aproximadamente de mi edad. Entonces, esto a mí se me hizo una cosa muy increíble y yo empecé a generar mucho fanatismo por esta banda. En 2022 vinieron a México a dar un concierto y yo me enteré tarde que había un grupo de fans que había ido al hotel, que los había ido a ver, que los había conocido, y después en 2023 yo me enteré que iban a venir a hacer otro concierto. Entonces, desde que yo supe esto, yo dije, yo quiero conocerlos también. Para mí era mi sueño conocerlos también. Y particularmente hay una canción que es mi canción favorita de ellos que se llama Torna a Casa. Entonces, yo quería escuchar esta canción en vivo porque nunca la cantan solamente en Italia, en Roma, que es como su lugar, su región. Entonces, después de eso, cuando me enteré, empecé a planificar todo. Imprimí como cositas para que me dieran su autógrafo y mandé a hacer una canasta de dulces mexicanos, porque creo que algo que a mí siempre me ha gustado es compartir mi cultura y recibir la cultura de los demás. Soy una persona muy abierta a eso, entonces quería darles como algún regalo que fuera muy mexicano, ¿no? Entonces mandé a hacer esta canasta de dulces típicos, con moñito y todo, y fui a buscarlos a su hotel. El primer día que fui a buscarlos nunca salieron, estaban como en otro hotel, y regresé al segundo día con el grupo de fans que se llama Marlenos México, que es un grupo de fans aquí en México, exclusivamente de Maneskin. Entonces estuvimos esperando y salieron los integrantes de la banda, pude conocer a 3 de 4. Entonces, pues obviamente para mí la interacción fue mucho más fluida y confiada, como de poder platicar con ellos, decirles, oye, es que esta canción me encanta, qué padre que pudieran tocarla, oye, es que ustedes son inspiración para mí por estas razones, qué bonito que hagan esto, mira, este es un regalo que son estas cosas, esto significa para nosotros, son dulces. Entonces, pues fue un momento muy lindo y aparte me quedé mucho con el cumplido de dos de sus integrantes que me dijeron, oye, es que hablas muy bien italiano. Entonces creo que el que tus ídolos te puedan decir eso y el poder tener una comunicación fluida, pues al menos en ese momento para mí y todavía ahorita es algo muy emocionante. Puedo decir que pues con el paso del tiempo a lo mejor pues ya no son como una banda que esté sonando tanto, pues ya no sacan canciones, pero aún así creo que en mi desarrollo del idioma y en mi desarrollo como fan fue algo muy padre de lo que siempre me voy a acordar y seguramente mis amigos del club de fans también. Bueno, si yo tuviera que decirles algo para que ustedes se animen a aprender otro idioma, creo que lo primero que diría es que todos estamos aprendiendo, o sea, siempre que estamos en constante aprendizaje. Yo quiero aprender francés porque estoy trabajando con una marca francesa y admito que a veces siento ese FOMO de no entender las cosas que están pasando en mi entorno y a la vez creo que algo en mí ha desbloqueado esa capacidad mental de decir, ay, creo que yo puedo aprender otra cosa, creo que me puedo esforzar por hacer algo más. Entonces, pues todos estamos aprendiendo siempre. No hay una edad para aprender las cosas, no hay un grado perfecto en los idiomas, siento. Obviamente hay niveles de dominio, pero creo que sobre eso depende mucho de cada uno de nosotros. Creo que es bueno tenernos paciencia en general. Al menos yo sé que hay mucha gente que aprende idiomas en un mes, 2 meses, que lo vemos todos en TikTok, en internet, pero esa no fue mi realidad. Yo aprendí italiano en aproximadamente 3, 4 años para llegar a un buen dominio. Los años que han seguido de ahí, pues yo ya no he seguido tomando clases, sigo practicando el idioma, pero diría que para llegar a ese dominio yo me tardé 3, 4 años. Con el inglés me tardé un poco más todavía. Entonces, creo que no hay un tiempo perfecto, no hay un tiempo rápido y que siempre vamos a seguir equivocándonos y que a veces también va a pasar que se nos olvida hasta nuestro propio idioma cuando estamos hablando, que nos cuesta trabajo traducir. Entonces hay que ser muy pacientes y muy respetuosos con nosotros mismos porque al final de cuentas todo es un proceso. Entonces como parte de este proceso creo que si queremos llegar a ser buenos avanzados tenemos que aprender primero a ser buenos principiantes, a ser personas pacientes, a estar abiertos a la crítica. Otra cosa creo que a veces cuando estás aprendiendo un idioma se siente mal que las personas vengan y te corrijan de la nada, ¿no? Que digan, es que no entendí lo que dijiste, es que no se pronuncia así, es que no se escribe así. Pero yo lo que pienso siempre y lo que le digo siempre a la gente cuando me corrige es, tú corrígeme porque yo no sé si me estoy equivocando. Entonces yo no voy a aprender si me estoy equivocando si tú no me lo dices. Y también por otro lado, pues de que nos estén repitiendo las cosas, en algún momento va a cambiar la manera en la que pronunciamos mal esa palabra o la palabra que nos inventamos que realmente no existe. Entonces creo que estar abiertos a la crítica, porque al final es crítica constructiva, y si tienen crítica negativa, pues quiero ver que la persona que les hace crítica negativa hable la misma cantidad de idiomas que están hablando, que al menos tenga el coraje de aprenderlos. Entonces no se tomen personal la crítica,
acéptenla, mejoren con eso, sean muy pacientes con ustedes mismos y no le tengan miedo a aprender un idioma, porque creo que al final de cuentas son ventanas que nos ayudan a acercarnos a otros mundos, a otras experiencias y también nos ayudan a hacer amigos y a crear pues experiencias muy bonitas que se van quedando y llega un punto en el que ya son parte de nosotros y en el que ya puedes a lo mejor consumir este contenido en este idioma, en el que a lo mejor ya ves series en este idioma, en el que puedes ir a un país y no preocuparte por cómo te vas a comunicar, en el que puedes leer un libro, entonces creo que hasta desarrollamos una personalidad en ese idioma y también pues a veces hay palabras que dices, ¿cómo expreso eso en español? No se puede porque hay idiomas que son muy ricos, que tienen muchas más palabras u otras formas de expresar, entonces creo que ampliamos nuestra mente, ampliamos nuestro vocabulario y que pues no le tengamos miedo y que no querramos que las cosas sean instantáneas. Y también les diría que no dejen los idiomas solamente en un salón de clases, porque en el salón de clases ahí se van a quedar. Entonces, si hay vacaciones y no practican durante las vacaciones, pues el idioma se les va a olvidar. Lo que no se practica se olvida y los idiomas pues son una prueba. Los idiomas se tienen que estar practicando todos los días. Busquen acercarse a los idiomas a partir de cosas que a ustedes les gusten. Si es una banda lo que te gusta, acércate con eso. Si es un deporte, si es un autor, si es un tema, creo que siempre es una buena manera y una buena motivación de acercarnos. Y también busquen, por ejemplo, aplicaciones o busquen espacios en los que puedan practicar con otras personas, ya sea que sean hablantes nativos de sus idiomas o que tengan un buen dominio, o a lo mejor que como ustedes estén aprendiendo. Creo que también los compañeros siempre nos ayudan a enriquecer todo ese proceso de aprendizaje y nos acompañan y nos entienden. Entienden cuando no entendemos un tiempo verbal, cuando nos equivocamos con un número, cuando nos equivocamos con una palabra, porque a lo mejor son errores que hacemos, por ejemplo, todos los mexicanos o que tenemos todos los hispanohablantes. Entonces creo que pues siempre busquemos estar con personas que nos puedan enriquecer, ser pacientes con nosotros y rodearnos totalmente del idioma. Y pues nada, es un proceso y al final de cuentas creo que cuando lo disfrutas tiene un buen resultado. Se è arrivato a questo punto significa che hai visto l'intervista completa, allora ti consiglio di continuare la tua pratica e se non parli nessuna lingua questa è la tua segnale per cercare l'opportunità di imparare una nuova lingua e il centro di lingue qua ad Acatlán è un'eccellente opzione per imparare lingue e so che sarà un posto molto bello per te. Allora grazie per aver guardato l'intervista completa e niente, saluti, ciao.